Te saludo humildemente y de todo corazón en el nombre de Jesús. Me alegra mucho saber que estás vivo, que sabes que eres amado y amada por el Señor y que tienes fe de que el Señor tiene todo bajo control, que al final a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No temas, Dios está contigo, Dios te ama y el Señor provee para lo que necesitas. Te doy la bienvenida a este mensaje que tiene como título Las raíces del descontento. Un mensaje necesario para nuestra reflexión, pero también para nuestra transformación en Cristo Jesús. Te invito a compartir este mensaje con otras personas, a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal en defensa de la fe. Vamos a orar para comenzar. Gracias, eterno Padre, porque nos amas con amor eterno. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque nuestra vida está en tus manos. Ayúdanos a extraer de este estudio aquello que tú nos quieres enseñar y ayúdanos a comprenderlo y a ponerlo en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Las raíces del descontento. La palabra descontento significa estar enojado, estar insatisfecho, estar triste o estar iracundo por una causa específica. En un contexto correcto, el descontento es bueno. Debemos estar descontentos con el pecado, con la injusticia y con el engaño. De paso, la Biblia nos manda a airarnos contra las injusticias, a airarnos contra el pecado, a aborrecer el pecado. El descontento del cristiano es firme en contra de todo aquello que se levanta contra Dios y contra su verdad. Mientras más cerca estamos del Señor Jesús y vivimos su mensaje, mayor es nuestro odio en contra del pecado. Déjame decirte algo aquí comenzando. A mayor unidad con Dios, mayor respeto con su palabra, mayor oración, mayor comunión con el Señor para vivir una vida santa, menos el egoísmo tiene poder sobre nosotros, menos el pecado tiene poder para dominarnos. Pero a mayor distancia de la palabra, mayor distancia de la oración, mayor lejanía de Cristo, mayor poder tiene el pecado sobre nosotros. Cuando estamos lejos de Dios, abrazamos el pecado y nos deleitamos en el pecado. Cuando estamos cerca de Dios, cerca de su palabra, cerca de la oración y en la práctica de la verdad, odiamos, aborrecemos, abominamos el pecado y no queremos tener nada que ver con él. Mayor es nuestro descontento contra la maldad y eso trae sus frutos. Un cristiano que no se duela al ver un mundo engañado es un cristiano que no ha comprendido el amor de Dios y no tiene una cercanía constante con su Creador. Por otro lado, y este es el enfoque de la lección de esta semana, el descontento en un contexto de ingratitud y de indiferencia con el Señor y su providencia no solo es pecaminoso, sino que también resulta ser la causa de la hipocresía, el egoísmo y la ansiedad. Las raíces del descontento nos arraigan en el terreno del pecado. Estas raíces nos convierten en árboles de injusticia. Estas raíces nos mantienen firmes y alimentados en la maldad. Una persona que esté descontenta con la oración, que no le guste orar, ama el pecado y se mantiene fuerte en el pecado. Por más ruegos que el Espíritu Santo le haga, por más invitaciones que escuche, él se mantiene firme porque está descontento con Dios.
porque no quiere tener nada que ver con Dios, y el pecado echa raíces cada vez más profundas para que él se mantenga caído o firme en el pecado. Estar firme en el pecado es estar caído en moralidad, caído en santidad, caído en relación con el Señor. Estar de pie en el pecado es estar derrotado delante del Señor, delante del mundo también y delante de las buenas obras. Vivimos rendidos a los pies del diablo en vez de estar rendidos a los pies de Cristo. Pero cuando estamos rendidos a los pies de Cristo, humillados ante la majestad del Señor, estamos de pie ante el mundo, de pie ante el pecado, porque el mundo, ni el pecado, ni la carne, ni Satanás nos pueden derrotar. Alabado sea Cristo Jesús. El egoísmo, el descontento, la hipocresía, la ambición y la ansiedad sirven como raíces que absorben alimento pecaminoso que el mundo proporciona y que fortalece nuestras manos y corazón para que sigamos marchando en las filas del enemigo de Dios. Pero las raíces de santidad nos arraigan en la palabra de Dios. Estas nos convierten en árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria de su nombre. La fe, la humildad, la generosidad sincera, la oración constante, el estudio de la palabra santa, la reflexión práctica de ella, son raíces de santidad que nos convierten en hombres y mujeres de Dios, que aman su ley y que proclaman su verdad. La abundancia de descontento en muchos de nuestros corazones es la causa de nuestra baja moralidad, baja santidad, baja espiritualidad y gran indiferencia para con Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos haga más agradecidos, más conscientes de su amor, para que podamos marchar con lealtad en la senda que Él nos ha señalado. La naturaleza humana se levanta contra la revelación de Dios. Mateo 10, 34 al 36 nos dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora, esta aplicación se puede hacer solamente para la primera venida de Cristo, porque en esta misión de su primera venida, Él venía a presentar la verdad, pero no iba a instaurar su reino eterno en la tierra, sino a sembrar la semilla de su reino en los corazones que lo recibieran, sin imponer su reino a los corazones que no lo querían recibir. Pero cuando el Señor vuelva, ya no como cordero, sino como león, va a instaurar en la tierra su reino eterno y traerá paz eterna a este mundo. Alabado sea nuestro Dios por siempre. Amén. Entonces, los que aceptaron a Jesús como cordero gozarán por la eternidad con Jesús como el león, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sigue diciendo la palabra del Señor: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El Señor Jesucristo usa un lenguaje parecido al que usó en el Antiguo Testamento cuando se refirió a endurecer el corazón de Faraón. Dios decía a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón, pero hacía referencia de que el mensaje que Dios mandaba con Moisés para Faraón lo iba a endurecer, aunque no tuviera el objetivo de endurecer su corazón. El mensaje de Dios decía claro, directo y sencillo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Dios le estaba pidiendo a Faraón algo justo, algo bueno y algo santo, pero el corazón endurecido, el corazón lleno de injusticia y lleno de pecado de Faraón, al escuchar un mensaje bueno, santo y justo, se endureció más. Ese mensaje
perfecto que el Señor le mandaba, que era humanitario, que era correcto, que era justo, porque le estaba pidiendo que no esclavizara más a los seres humanos que pertenecían al Señor, lo endureció. No es que Dios dijo, voy a manipular su corazón para que se vuelva duro, para poder castigarlo. No, Dios no es así, sino que Dios previó que Faraón se iba a endurecer al escuchar el mensaje claro, contundente, santo, justo y bueno. Y le dijo a Moisés, este mensaje que yo envío lo va a endurecer y por eso, en cierto sentido, yo lo endurezco, porque sé que ese buen mensaje lo va a endurecer y no evito mandarlo. Porque Dios hace lo que es correcto, aunque sabe que haciendo lo correcto a muchos no les guste, o muchos se endurezcan y se levanten contra Él. Es lo mismo. No es que Jesús dijo, yo voy a manipular al Hijo para que acepte mi palabra y al Padre lo voy a manipular para que no la acepte y se levante contra aquel que aceptó mi palabra. No, es que Jesús está previendo que su mensaje de santidad, de amor, de justicia va a hacer que algunos lo acepten, lo abracen y sean transformados, pero que otros se levanten en contra de la verdad. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Y los enemigos tuyos y los enemigos míos serán los de nuestra propia casa, los de nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque no todos aceptarán el mensaje del Señor, y los que no aceptan la luz, generalmente siempre se levantan contra la luz. Dios envió a su Hijo como la revelación máxima de su ley, su voluntad y sus instrucciones, y sin embargo los seres humanos lo rechazamos. La Biblia afirma, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Las enseñanzas del Señor Jesús eran la esencia de la verdad divina. Buscaban iluminar, redimir y edificar a la humanidad en el fundamento del amor y la justicia. Pero sus enseñanzas fueron despreciadas por la mayoría. Los pocos que las recibieron fueron maltratados, despreciados y perseguidos incluso por sus propios familiares. En un mundo oscurecido por el descontento de la humanidad contra la palabra de Dios, la mayor de todas las luces será despreciada y causará división. ¿Quería Jesús que lo recibieran los romanos, los fariseos, los escribas, los ricos y los pobres? Claro que sí. Su anhelo era que su mensaje fuera recibido por todos, para poder salvarlos a todos, pero no rebajó los principios del reino para adaptarlos a la aprobación popular. Aunque él quería salvarlos a todos, no preparó un mensaje que le gustara a todos, sino que preparó y presentó un mensaje que exaltara la norma de Dios, que exaltara el carácter de Dios, aunque a los pecadores no les gustara o no les agradara. El Señor Jesucristo no enseñó lo que la gente quería oír, para así ganárselos a todos. No, Él enseñó lo que la gente necesitaba oír para salir del engaño del pecado, aunque sabía que las mayorías rechazarían la verdad. Y es que, mis hermanos y mis hermanas, por más que la predicación de la verdad se haga con amor, siempre causará desprecio y enojo en aquellas personas que aman la oscuridad y están descontentos con la luz. El mensaje de Jesús es un mensaje de paz para los que lo reciben, pero de espada contra el pecado y los que aman el pecado. Siempre que se predique y se viva la verdad, habrá persecuciones y además corazones heridos. La verdad hiere profundamente a los hombres y mujeres egoístas, hipócritas y aferrados al pecado. Egoísmo. El egoísmo
es amor desmedido por uno mismo. Amarse a uno mismo en una medida equilibrada es algo bueno y necesario, pero cuando se pone el amor a uno mismo por encima del amor a Dios y a los demás, nos convertimos en egoístas, y esto se convierte en una tragedia monumental para nuestra vida y para las vidas que nos rodean. Lucas 12, 16 al 21 dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La heredad de este hombre no hubiera podido producir en abundancia a menos que Dios le hubiera dado abundante bendición. El rico había tenido buena salud, buena disciplina, para saber a quién contratar, cuándo sembrar y cosechar, qué cosas sembrar y qué cosas no sembrar. Este hombre rico tenía prosperidad económica, tenía capacidad de visión, de planificación, era un hombre organizado, ordenado, era un hombre inteligente, un hombre con dones, con talentos. Así que humanamente podrían decir de él sus coterráneos: cuán próspero, cuán rico es, cuán inteligente, cuán capaz. Pero algo muy importante le faltaba. Al orar, no oraba a Dios, hablaba con él mismo, oraba consigo mismo. Esta historia nos recuerda a la historia del fariseo y del publicano. La Biblia dice que cuando el fariseo oraba, no oraba a Dios, sino consigo mismo. Cuando él decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, no estaba hablando con Dios, sino con su Dios personal, con su propio yo, con su ego. Y la Biblia llama a estos seres humanos necios, porque necio es aquel que cree que él mismo es su propio Dios, que cree que la vida se dio por azar y que por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad moral ni espiritual con Dios el Creador ni con su prójimo. Esa persona vive para sí misma, vive para su placer, vive para su riqueza, vive para conseguir y no para compartir. Si conectamos esta historia contada por el Señor Jesús con los Salmos, nos daremos cuenta que este hombre rico era ateo, era materialista, creía de manera errónea que sus riquezas, sus cosechas le podían dar total seguridad de tener una larga vida y mucha felicidad y salud. Salmo 14:1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Los planes del hombre rico de la historia revelan que no tenía conocimiento de Dios, que no amaba a nadie, solo a sí mismo. Con su actitud mezquina, este rico le había robado a Dios y a su prójimo. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía. La duración y la felicidad de la vida no consiste en la cantidad de nuestras posesiones terrenales. Este rico insensato, en su egoísmo supremo, se había amontonado tesoros que no podía emplear. Había vivido solamente para sí mismo. Se había extralimitado en los negocios,
había hecho ganancias ilícitas y no había ejercitado la misericordia o el amor de Dios. Había robado a los huérfanos y a las viudas, o defraudado a sus semejantes para aumentar su creciente reserva de posesiones mundanales. Ahora, esto no solamente aplica para dinero, para cosas, también aplica a nuestra vida espiritual y sentimental. Aquellos que amontonan para sí sus palabras de amor, que no le dicen a la esposa palabras bonitas durante el día, que no le agradecen, que solo la critican, están robándole a su esposa lo que ella merece y necesita. Aquellos que no abrazan a sus hijos, que no sacan tiempo para ellos durante el día, para jugar con ellos, para escucharlos, para hacerles cosquillitas, para salir a pasear con ellos un momentito del día, están robándole a sus hijos y están practicando el mismo egoísmo del hombre rico de la parábola que Jesús contó. Lo mismo pasa con aquellos que tienen grandes ahorros en el banco y conocen a familias que están necesitadas y no les ayudan de manera significativa. Ojo, porque una cosa es dar significativamente y otra dar de lo que nos sobra. Aquellos también que tienen la verdad, que conocen a Cristo y no salen a compartir con aquellos que todavía no lo conocen, están guardando su riqueza para sí y están robando al huérfano, a la viuda, al pobre y al necesitado. Podía haberse hecho tesoro en los cielos, en bolsas que no envejecen, pero por su avaricia perdió ambos mundos. Testimonios Selectos, tomo 3, capítulo Los diezmos y ofrendas, capítulo 36, página 184. Siempre que haya un impulso de amor y simpatía, siempre que el corazón anhele beneficiar y elevar a otros, se revela la obra del Espíritu Santo de Dios. En las profundidades del paganismo, hombres que no tenían conocimiento de la ley escrita de Dios, que nunca oyeron el nombre de Cristo, han sido bondadosos para con sus siervos, protegiéndolos con peligro de sus propias vidas. Sus actos demuestran la obra de un poder divino. El Espíritu Santo ha implantado la gracia de Cristo en el corazón del salvaje, despertando sus simpatías que son contrarias a su naturaleza y a su educación. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo está resplandeciendo en su alma. Si presta atención a esta luz, ella guiará sus pies al reino de Dios. La gloria del cielo consiste en elevar a los caídos, consolar a los angustiados. Siempre que Cristo more en el corazón humano, se revelará de la misma manera. Y déjame decirte algo con respecto a esta última parte de este pasaje tan profundo. La gloria del mundo consiste en alcanzar la cima más alta, en tener los mejores carros, automóviles, las mejores casas, la ropa más costosa, los títulos más prestigiosos, ser famoso, ser amado, ser querido, ser aplaudido. Esa es la gloria del mundo, y para conseguirla los hombres incluso aplastan a sus semejantes. Incluso pasan por encima de su familia, pierden a sus hijos, pierden a su esposa, porque le dedican todo su enfoque, toda su energía, todo su tiempo a conseguir las metas que el mundo les propone para disque alcanzar la gloria. Pero esa gloria los deja más sedientos que antes de haber bebido de las cisternas rotas del mundo, y los deja más hambrientos del verdadero triunfo, de tal manera que pierden su paz y hasta la salud mental. Pero la gloria del cielo no es competir,
no es aplastar a los demás para estar en primer lugar. La gloria del cielo, o lo que el cielo considera triunfo, victoria y superación, es reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Ser excelentes hijos de Dios porque Cristo mora en nuestro ser. Y al morar Cristo en nuestro ser, no nos va a llevar lejos de la misión que Él vino a cumplir. Si Él vino a sanar, a ayudar, a levantar, a sanar al quebrantado, a consolar al que está triste y solitario, nos va a llevar a nosotros a hacer lo mismo. Que Cristo more en nuestro ser es la gloria del cielo. Y entonces, aunque no tengamos casas, ni dinero, ni muchas posesiones, ni nombre, ni fama, ni seamos aplaudidos por el mundo, el cielo lo verá y dirá amén. En el tiempo de Juan el Bautista, él murió sin haber tenido hijos, esposa, sin haber tenido casa, sin haber tenido posesiones que en su tiempo las tenían las personas más prestigiosas y más admiradas. Murió como un don nadie en una cárcel y hasta le quitaron su propia cabeza. Pero sabes, para el mundo e incluso para los discípulos era nada y era nadie. Era considerado como alguien digno de lástima. Pero cuando habló aquel que no miente, aquel que siempre habla con la verdad, dijo que no se había levantado profeta en esta tierra como Juan el Bautista. Y lo honró como el mayor de los profetas hasta Cristo. Porque la gloria del hombre es pasajera y efímera, y aún así el mundo la aplaude y la admira. Pero la gloria de Dios para el hombre no vale nada, para el mundo no vale nada, pero para el cielo lo vale todo. Dios sabe, Dios oye y Dios ve. No te rindas. Sigue luchando por tu hogar, esposa que temes a Dios. Quizá tu esposo sea indiferente contigo. No te abrace, no te diga que te quiere, no te preste la atención que tú necesitas, pero no te vayas de tu hogar. Lucha por tu hogar. Créele al Señor. Pídele al Señor que restaure tu esposo, que lo bendiga, que despierte su conciencia para que se convierta en el esposo que debe ser y tú, sé la esposa que debes ser. No huyas, quédate en casa, con tu familia. Lo mismo para el esposo que está luchando para restaurar su hogar. No te vayas de tu hogar, no huyas de tu hogar, quédate en tu hogar, pelea por tu familia, da lo mejor de ti, aunque el mundo no lo aplauda, aunque tus amigos insinúen que eres tonto por luchar para hacer el bien. No te rindas, porque el Señor está contigo, el Señor sabe, el Señor oye y el Señor ve y te va a ayudar y verás su gloria. Solamente practica la gloria del cielo. Haz el bien de todo corazón, aunque no te lo devuelvan. Porque lo que estás sembrando dura para siempre. Y en la tierra nueva, en la eternidad, dirás, valió la pena la espera. Valió la pena dar cuando no me daban a mí. Porque el que da siempre recibe. Amén. Sigue diciendo la inspiración. Siempre que actúe la religión de Cristo, beneficiará. Donde quiera que obre, habrá alegría. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 27, la verdadera riqueza, párrafo 24. Para terminar, permíteme compartir contigo esta reflexión. Los que rechazan la palabra de Dios no rinden su yo. Cuando el yo no está rendido a los pies de la cruz, entonces está exaltado, lo que significa que reina como soberano en el corazón. De allí que toma sus propias decisiones, siente lo que quiere sentir, hace lo que quiere hacer, va a donde quiera ir y quebranta todos los mandamientos de Dios
para poder agradarse a sí mismo. ¿Cuál es el final de una persona en la que reina el yo? El ángel más bello creado por Dios se convirtió en la criatura más degradada y oscurecida, porque se negó a aceptar a Dios como rey y soberano en su vida. Sansón, que pudo tener una historia única y exclusiva en gran medida en cuanto a la gloria de Dios manifestada en él, vivió una vida degradada en la que prevalecieron sus pasiones y sus malas decisiones. Su final fue triste. Cumplió parte del propósito de Dios, pero pudo haberlo hecho a la manera de Dios, con gloria y exaltación de la verdad en su vida. Cuando estamos descontentos con la voluntad de Dios para nosotros, corremos peligro de dar el paso decisivo de entregarnos a los dictados de nuestro egoísmo. Y una vez iniciamos esa senda, nos entregamos al dominio del pecado. Nos volvemos hipócritas, ambicionamos todo aquello que no nos corresponde ni nos conviene, porque el pecado nos quita el juicio, el discernimiento, y terminamos gastando nuestras fuerzas intentando alcanzar lo inalcanzable. Permíteme dejar en tu corazón este pasaje poderoso del espíritu de profecía. Préstale mucha atención. Confía en Jehová. Cada día tiene sus preocupaciones, zozobras y perplejidades. Y cuando las enfrentamos, ¿cuán dispuestos estamos a hablar de nuestras dificultades y pruebas? Algunos siempre están temiendo y buscando problemas. Cada día están rodeados por las señales del amor de Dios. Cada día disfrutan de la abundancia de su providencia, pero pasan por alto estas bendiciones del momento presente. ¿Por qué hemos de ser desagradecidos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo se interesa en nuestro bienestar y nuestra ansiedad y temor afligen el Espíritu Santo de Dios. No deberíamos fomentar afanes cuyo único resultado es irritarnos y gastarnos y no ayudarnos a sobrellevar las pruebas. No debiera dársele lugar a esa desconfianza en Dios que nos conduce a hacer nuestra preocupación esencial de la vida la preparación para afrontar necesidades futuras, como si nuestra felicidad consistiera en poseer estas cosas terrenas. Podéis estar perplejos en los negocios. Vuestras perspectivas pueden tornarse cada día más oscuras y podéis estar amenazados por cuantiosas pérdidas. Pero no os desaniméis. Echad vuestra preocupación sobre Dios y permaneced tranquilos y gozosos. Comenzad cada día con una ferviente oración, sin dejar de ofrecer alabanza y agradecimiento. Pedid sabiduría para conducir vuestras ocupaciones con prudencia y prever así pérdida y desastre. Haced todo lo posible para que haya resultados favorables. Luego, confiando en vuestro ayudador, después de haber hecho todo lo posible, aceptad gozosamente el resultado. No siempre será ganancia desde el punto de vista mundano, pero posiblemente el éxito habría sido lo peor para vosotros. Necesitamos considerar la gloria de Dios en todos los negocios de la vida. Necesitamos una fe viviente que se aferre de las promesas de Dios. Matutina a fin de conocerle, capítulo del sábado 14 de agosto, titulada La fe va más allá de las tinieblas. Impresionante este último pasaje. Te invito a escucharlo o a leerlo si tienes la matutina
varias veces. Es importantísimo. Nos habla de que cuando tenemos ansiedad, esto nos enferma y además entristece al Espíritu Santo. Cuando tenemos ansiedad como causa de nuestra poca fe y porque nos adelantamos a los problemas. Tenemos un pequeño niño y ya estamos diciendo, ay, me preocupo porque cuando él vaya a ser adolescente seguramente me va a traer muchos dolores de cabeza, y hay mucha gente que por esto ya pierde la paz presente. El pasaje que acabamos de leer nos dice que agradezcamos y valoremos las bendiciones presentes y no dejemos que los temores futuros que todavía no han llegado se roben nuestra paz. Porque esto pasa cuando nos centramos en nosotros mismos y prestamos mucho oído a los temores de nuestra naturaleza pecaminosa, en vez de prestar atención y aferrarnos a las promesas de la palabra del Señor. Gracias por escuchar el mensaje. Vamos a orar. Gracias, eterno Padre que habitas en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. A tu nombre siempre la gloria. Esta palabra que nos has enviado es fuerte, es dura, es directa, pero cuán hermosa es, Señor, cuán liberadora, cuán iluminadora. Gracias, Padre, por reprender nuestra ambición, nuestro egoísmo, nuestra hipocresía y nuestra ansiedad. Arranca de raíz por tu poder y por tu gracia todas esas raíces de amargura que hemos desarrollado por estar lejos de la Biblia, lejos de la oración, lejos de tu presencia. Libéranos. Quebranta nuestras cadenas por la sangre del Cordero de Dios. Ayúdanos a encontrar salvación eterna y plena en Cristo para comenzar a vivir aquí mismo y ahora mismo la vida eterna, la vida plena, la vida abundante que tú nos prometes. Bendice, por favor, Señor, a cada persona que escucha este mensaje. Cumple los deseos y anhelos sinceros de su alma. Salva a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, a nuestra familia, y ayúdanos a vivir siempre aferrados de tu santidad, reflejando tu luz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ok, si este mensaje ha sido de bendición para ti, seguramente también podría ser de bendición para las personas con las que el Señor te impacte el compartirlo. Así que muchas gracias por compartir el mensaje, gracias por darle me gusta a este video, gracias por dejarnos tus amables comentarios y gracias por suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.